Hola familia de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver un tema súper interesante, súper importante. ¿Cuáles son esas barreras invisibles que no nos permiten avanzar en la vida y que no nos damos cuenta? Porque nosotros solamente nos damos cuenta de las cosas obvias, de las cosas que vemos delante de nuestros ojos, pero hay muchas programaciones corriendo atrás que no nos están permitiendo avanzar y tenemos que conocerlas para liberarnos de esas cadenas. Un momentico, si no me conoces, mi nombre es Natalie Navarro, yo soy la creadora del método Alteza de Coaching Energético y te ayudo precisamente a liberarte de todas las cargas emocionales que no te están permitiendo avanzar y cambiar las programaciones que te están manteniendo atado y no te permiten moverte fluidamente hacia tus propósitos. Entonces vamos a comenzar. Esa primera barrera invisible que no te permite avanzar, y creo que la mencioné un poquito en la introducción, es nuestra mente inconsciente. Creo que muchos hemos oído hablar de cómo el 93% de nuestro comportamiento está controlado por la información que está en nuestra mente inconsciente. Solamente un 7%, y algunos dicen que es incluso menos, nosotros lo controlamos desde nuestra mente consciente. Así que en ese inconsciente está contenida toda la información, todas esas programaciones que nosotros no conocemos y que pueden estar corriendo programas que sean directamente opuestos a eso que nosotros queramos lograr en nuestra vida. Entonces, les voy a poner unos ejemplos para que sepamos cómo funciona esto. Yo desde mi mente consciente puedo, por ejemplo, estar queriendo ganar dinero, tener mucho dinero. Pero si en mi programación inconsciente pueden ser 1000 programaciones, puede haber una programación que diga que el dinero es malo, puede haber una programación que me diga que el dinero me va a alejar de mis seres queridos porque me va a complicar la vida. Puede ser una programación que diga que el dinero me va a poner en el radar del gobierno y me van a querer quitar todo mi dinero. Yo no sé qué tengo eso, son programaciones inconscientes, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el inconsciente siempre va a estar tratando de cuidarnos. El inconsciente actúa como nuestro guardaespaldas. Entonces, cuando nosotros de manera consciente empezamos a tomar acciones, por ejemplo, para tener dinero, el inconsciente busca una manera muy hábil, muy sutil de frenarnos. Entonces, tal vez no tomamos acción, tal vez entra la pereza, tal vez entra la confusión, tal vez entran las distracciones con otras cosas y nos mantienen desenfocados, o tal vez incluso logramos a punta de voluntad por un momento esforzarnos y lograr ciertas cosas, pero cuando llega ese dinero, el inconsciente hace que encontremos maneras de deshacernos de él. Las personas que no logran tener, no logran guardar, es porque ese inconsciente está tratando de protegerlos de algo peligroso que considera que es el dinero. Pero no solamente sobre el dinero, miremos las relaciones. Yo puedo estar de manera muy consciente tratando de buscar a esa persona adecuada para mi vida, empezar a salir con personas, pero resulta que en mi inconsciente está la información de, por ejemplo, los hombres son malos, las relaciones son para sufrir, no me quiero comprometer, voy a perder mi libertad, en fin, puede haber una inmensa cantidad de programaciones que pueden condicionar eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estoy saliendo con una persona con la que puedo ver que puede suceder algo bueno, con el que puedo moverme hacia algo adecuado en mi vida, y resulta que lo saboteo, de alguna manera lo saboteo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y esto puede pasar en muchísimas cosas, en muchísimos aspectos de nuestras situaciones. Tenemos un aspecto o tenemos una manera de sabotear eso que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar el inconsciente, limpiar esa energía que está en la información del inconsciente, que se manifiesta como información, energía de resistencia. Entonces sentimos que cuando vamos a actuar se siente como un peso,
se siente pesado, se siente fatigoso, se siente difícil, cuando en realidad son situaciones que son neutras, y cuando limpiamos esa energía, y esto puede ser, como esa energía es rápido y puede ser de un minuto a otro la diferencia, empezamos a sentir que, ¿por qué yo estaba viendo esto tan difícil si puede ser tan fácil? Eso lo podemos hacer desde el coaching energético, por ejemplo. Entonces, esa es la primera barrera invisible. La segunda barrera invisible, la información generacional que está guardada en nuestro ADN. A mí me pareció fascinante el estudio del ADN y comprender cómo el ADN está compuesto por lo que podríamos asemejar a pequeños libritos de las historias de nuestra familia. Y esas historias de nuestra familia se comienzan a abrir en la medida que hay ciertas historias en nuestra vida que detonan o que se parecen a la energía que estaba ahí guardada, y empiezan a desarrollar una historia que también nos limita, esos miedos que a veces no sabemos por qué tenemos o no sabemos por qué ocurren. Entonces vamos a ver cómo funciona. Digamos que estás tratando de tener dinero, pero resulta que en tu ADN, en tu historia, hay mucha energía de subsistencia, de supervivencia, y te mueves bajo esa programación porque resulta que tu familia tuvo que escapar y dejar todo, por ejemplo, o tuvo que migrar escapando de alguna guerra o de alguna cosa, ¿sí? Entonces, eso empieza a detonarse la historia cuando tú tratas de ir como al contrario, y eso podría ser lo que llamamos también esas lealtades generacionales. Estamos tratando de ir en contra de esa energía, y esa energía trata de volcarnos hacia ella otra vez. Entonces, podemos ver también esto, por ejemplo, en las relaciones. Yo puedo estar tratando de manera consciente de encontrar una relación, de asentarme, establecerme con una persona, pero resulta que en mi historia familiar hay historias de divorcios, hay historias de maltratos, hay historias de abandonos. Esas son energías que también quedan ahí y empiezan a perpetuarse en nuestra vida, o sencillamente también ese inconsciente, tratando de protegernos de todas estas historias, hace que nos saboteemos y que ni siquiera alcancemos a llegar a vivenciar estas historias. Entonces tenemos que limpiar todo eso que está en nuestra línea generacional, que también es energía. En últimas, todo es energía. Entonces, desde el coaching energético, por ejemplo, podemos limpiar. Hay muchas herramientas, pero desde el coaching energético podemos limpiar también esa historia generacional que forma como lo mismo, un bloqueo energético dentro de nosotros, que hace que sea difícil tomar acción, o si tomamos acción hace que sea difícil movernos a una energía superior a la que estamos acostumbrados o atascados ahí, digamos, por esa energía de la tribu o por esa lealtad a la tribu. Entonces, eso es una energía también que tenemos que transformar. Y quiero que tengamos en cuenta una cosa aquí muy importante. Es muy importante limpiar esta energía, porque esta energía nos condiciona, dirige los pasos de nuestra vida, ¿sí? Porque estamos atados a nuestra historia humana, ¿sí? Cuando en realidad esta no es nuestra esencia no es este historial humano. Pero cuando trascendemos estas energías generacional, de mis creencias, de mis programaciones que impuso la cultura, entonces yo voy a poder vivir sin estos condicionamientos y siendo libre de reflejar mi verdadera esencia. Entonces, el primer paso es definitivamente tomar conciencia de esto y empezar a limpiar todas esas cosas que nos están condicionando. ¿Cómo nos damos cuenta que nos están condicionando? Por nuestros resultados. Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Los resultados en nuestro flujo de nuestra economía, ¿cómo está? Los resultados en nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo están? Los resultados en nuestra salud. Obviamente desde el ADN es muy claro ver cómo hereditariamente puede pasarse información que no es sino energía. Y esta energía no tiene por qué condicionarnos, porque somos algo mucho más elevado que esa historia familiar. Entonces, esto es importante que lo comprendamos.
Y esa tercera barrera invisible, y esto es para quienes, digamos, tengan este sistema de creencias, o quienes crean en esto básicamente, y es la historia de nuestra alma. El alma, en ese proceso de evolución de la conciencia evolucionante, va asumiendo las diferentes personalidades, las diferentes vidas, y estas diferentes vidas la conciencia va absorbiendo información, ¿sí? El cerebro de la persona va absorbiendo información tanto falsa como verdadera, ¿sí? Y la conciencia va asimilando la verdad, la información verdadera. De esta manera es que va volviendo al Padre, ¿sí? Pero quedan en esa historia esas energías que podemos estar trayendo y podemos estar repitiendo y que no se pueden estar condicionando. Hay personas que se quedan atascadas en una historia por mucho tiempo, por muchas experiencias. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una persona que pasó por una hambruna, por ejemplo, muy difícilmente va a querer dejar de comer, ¿sí? Una persona que tuvo que fue privada de alimento puede permanecer en su campo esa energía y no puede parar de darse esos atracones de comida, ¿sí? Una persona, por ejemplo, a la cual le arrebataron sus hijos, le robaron sus hijos, muy difícilmente, por ejemplo, una mujer va a querer, va a atreverse a salir de su casa, a emprender un proyecto, si no se atreve a salir de su casa por afán de no dejar a sus hijos, pero no desde ese gozarse la maternidad, que es precioso, sino desde ese miedo a que algo pueda pasar si no yo no estoy. Es un miedo inconsciente, o sea, en realidad yo no sé por qué estoy teniendo el comportamiento que tengo, pero entonces lo importante es comprender que eso nos condiciona. Una persona que lo mataron por quedarse con su dinero, pues muy difícilmente va a querer hacer dinero. Conscientemente tiene toda la intención, fuerza de voluntad, disciplina, pero si logra trascender incluso el saboteo, la procrastinación que genera toda esa información del inconsciente, como les decía ahorita, puede empezar a dar, a entregar ese dinero, a sabotearse de alguna manera y permanecer sin dinero. Todo esto es esa energía, toda esa información, esa energía que está tratando de protegernos y de mantenernos en ese mismo espacio, en esas mismas condiciones. Si una persona tiene votos de castidad, por ejemplo, entonces muy difícilmente va a poder consolidar una relación armoniosa, y eso se puede reflejar en su sexualidad, pero también se puede reflejar en su actitud hacia las relaciones, hacia el sexo opuesto, por ejemplo. Entonces, digamos que todo esto puede condicionarnos, y todo esto, como les decía, se reduce a energía, ¿sí? Limpiar la energía de nuestras programaciones. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy teniendo problemas y mis frutos es que hay problemas en mis finanzas, entonces que tengo que entrar a limpiar todas las programaciones que he aprendido de la cultura, que simplemente mi mente asumió sobre lo que es el dinero. Empezaré a limpiar la emoción que eso me produce y empezaré a limpiar las programaciones que producen la emoción y producen mis comportamientos. Pero también tengo que entrar a mirar entonces a partir de la parte generacional y limpiar toda esa historia familiar en donde tal vez me quedé atascado en esa energía de supervivencia, de poca valoración, esa historia familiar. Lo bonito de las herramientas energéticas es que no tengo que conocer tal cual la historia. Muchas veces, y en algunos aspectos y con otras herramientas, es muy útil conocer la historia, cómo pasó, porque así pasa la historia del inconsciente al consciente, y cuando pasa al consciente, pues ya es algo definido que yo puedo trabajar, eliminar, sanar. Pero específicamente con las herramientas del coaching energético, no tengo que conocer la historia para reconocer dónde quedó atascada esa energía, ya sea en mi cuerpo físico o en mi campo energético, para poder disolverla y deshacerla, y lo cual hace que esto sea una herramienta maravillosa. Y continuemos con el tema del dinero. Analizar el recorrido del alma, no analizar, sino simplemente empezar a limpiar ese recorrido que tuvo mi alma y que está haciendo que yo sea condicionado. ¿Cómo me doy cuenta de eso?
como les decía, con los frutos. Yo tengo que analizar cómo está mi economía, cómo está mi salud, cómo están mis relaciones con las demás personas, cómo está mi nivel de paz interior, que son esas materias que yo les llamo materias, eh, vienen de Escuela de Magia del Amor. En este momento no me acuerdo cómo les llaman ellos, yo les llamo materias, pero son eso que nos va diciendo a dónde hay que limpiar. Entonces fíjense qué importante como la emoción, por ejemplo, que yo estoy sintiendo hacia algo, hacia mis finanzas, si es lo que me quite mi paz, lo que me produzca una emoción densa, me está avisando, ahí hay que limpiar. La emoción es la brújula, por eso es tan importante sentir nuestras emociones, hacerles caso, sentarnos con ellas, porque ellas son las que nos dicen a dónde tenemos que trabajar, y todo aquello que me saque de mi emoción de paz, que es mi estado natural y mi derecho divino, será eso que yo debo trabajar desde mis creencias, desde limpiar el inconsciente, desde limpiar mi historia generacional o desde limpiar mi historia del alma. Entonces, lo que hace esto con el coaching, o lo que hace el coaching energético con este, es que encuentra la carga emocional, ¿sí? Donde se concentró esa energía que genera un bloqueo y genera una energía de resistencia, una barrera invisible, como les estaba diciendo al principio, que no me está permitiendo avanzar hacia adelante. Y una vez yo logro ubicar dónde quedó esta carga emocional, aprendo cómo liberarla, liberar toda esa energía emocional que quedó atascada, mía o heredada o traída, y también identifico esos patrones que no me están permitiendo avanzar, que es lo que está diciendo mi mente para justificarme ese no avanzar. También patrones que pueden ser míos o pueden ser heredados o pueden ser traídos por alguna razón, y empiezo a reprogramar para tener pensamientos superiores que me permitan actuar desde confianza, desde la certeza, desde el saber que estoy sostenido en mi camino. No tiene que ser difícil, desde la energía todo puede ser mucho más fácil. Esas condiciones en las cuales pensamos que estamos atrapados por el resto de nuestra vida, en realidad si las tratamos desde la energía pueden tener una solución, muchas veces en cuestión de minutos, no siempre, pero muchas veces, que podemos disolver en cuestión de minutos, o por lo menos mejorar significativamente. Ahora imagínense si empezamos a trabajarlas con el tiempo desde la energía. Así que bueno, espero que esto les sea útil. Si quieres aprender un poquito más sobre el coaching energético, yo te voy a dejar un link aquí abajo en donde puedes agendar una llamada conmigo. Yo te puedo explicar en tu situación o condición específica cómo el coaching energético puede ayudarte a disolver, deshacer todo aquello que ya no necesitas para seguir fluyendo libremente hacia tu propósito. Así que bueno, te mando un abrazo y espero que tengas un buen día.